habido muchas personas que me han preguntado qué es lo que puede pasarle a México con este enfrentamiento que se está viendo entre, primero, Francia con el Estado Islámico, después la Unión Europea también con el Estado Islámico y después el posicionamiento que tiene Rusia, que es lo más reciente, que se ha dado en donde luego del atentado en contra de un avión de una aerolínea rusa, Metrojet, que trajo como resultado el pasado 31 de octubre la muerte de 232 personas a bordo de un aparato de esa compañía y que el gobierno del presidente Vladimir Putin detecta que el avión fue tirado por islamitas extremos. Entonces también ahora es Rusia la que se suma a esta lucha con toda una geopolítica muy compleja, con antecedentes históricos que también lo resultan y con una confrontación que se da que ya en este momento se le podría llamar que estamos viviendo una tercera guerra mundial. En ello faltan algunas otras posturas de pueblos tan importante como los Estados Unidos, un posicionamiento más claro de parte de la Organización de las Naciones Unidas y también de China, que en su oportunidad también es aquí un jugador. México o los países de América Latina no tenemos realmente un involucramiento directo en este conflicto, pero conflictos de esta naturaleza, lo que sabemos de la historia es que se presentan y estos acumulan tensiones que derivan por lugares diferentes. ¿Qué es lo que le pudiera dar a México una posibilidad de estar o de ser parte del conflicto? Bueno, la única que en este momento se me ocurre y no es una ocurrencia, simplemente es una condición geoestratégica, es que somos el país vecino por el sur de los Estados Unidos. Estados Unidos siendo ahora un punto vulnerable potencialmente de algún tipo de amago o ataque de parte del Estado Islámico, por este flanco sur de lo que para ellos sería un punto vulnerable para la estabilidad de la seguridad nacional en los Estados Unidos. No debemos de olvidar, por ejemplo, que los ataques del 9/11 en el 2001 en Nueva York y en Washington procedieron de Canadá. Vinieron de allá con la infiltración de radicales extremos que llegaron por Canadá, tomaron los aviones y toda la historia que ustedes y yo ya conocemos. Pero aquí México ayer anunció que reforzaba la seguridad en sus fronteras, en sus terminales aéreas, en embajadas, en consulados y en general en todas las que puedan resultar instalaciones estratégicas de México, al tiempo en que se mantiene México en contacto con autoridades de otros países para detectar posibles sospechosos de tener vínculos con grupos extremistas, y esto lo informa el día de ayer el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, que es el hombre encargado de la serie de trabajos y coordinación de esfuerzos en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Las áreas de inteligencia han activado un blindaje, a pesar de que no hay indicios, dice Renato Sales, no hay indicios de que nuestro país pudiera tener o sufrir algún atentado como los de París, dice este funcionario federal. Se han tomado estas previsiones para evitar hechos lamentabilísimos, cito, lamentabilísimos, manifiesta el coordinador del Gabinete de Seguridad. Hay coordinación específica e investigación en algunos puntos concretos, alertas migratorias y vigilancia en fronteras, en aeropuertos, en estaciones de todo tipo de transportes, asegura el Comisionado Nacional de Seguridad. Además de que se incrementa la vigilancia en puntos sensibles, se ha desplegado una coordinación con todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República para estar en todo momento coordinados, comunicados,
teniendo también comunicación con los gobiernos de los estados, sobre todo en las zonas fronterizas en las que se pudiera en algún momento presentar algo así. Sales Heredia insiste en que no hay nada que indique la inminencia de una acción terrorista para México, pero insiste en la necesidad de contar con medidas de prevención y de constante comunicación con autoridades de otros países. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en las últimas horas? En París, la policía francesa junto con la gendarmería han venido haciendo un trabajo de inteligencia y ha identificado a los cabecillas de lo que fue el atentado o la serie de atentados del pasado viernes 13. Y con ello un cerco policíaco se dio en las últimas horas, en la madrugada francesa, a partir de las 4 de la mañana, en la zona del Arco de Saint-Denis, la Rue de Saint-Denis, que es un barrio al norte, de los barrios viejos al norte de París. 2 presuntos yihadistas murieron durante el asalto de la policía en la madrugada de este miércoles en este departamento que les digo del barrio de Saint-Denis. Es un barrio muy conocido por los parisinos, es un barrio muy bohemio, es un barrio de mucho movimiento, es Rue de Saint-Denis, es enmarcada por el Arco de Saint-Denis que conmemora una de las múltiples batallas en las que los territorios galos se vieron involucrados en tiempos inmemoriales. Pero de ahí, de esa zona, de este departamento del barrio de Saint-Denis en París, es en donde se hizo la persecución, cerco, tiroteo y búsqueda de uno de los principales cerebros de los atentados del viernes pasado, identificado como Abdel Hamid Abdoud. Y este hombre de nacionalidad belga, con orígenes claramente musulmanes, uno de los terroristas acorralados por la policía, una mujer, se hizo estallar, o sea, se inmoló antes de rendirse tal como lo hicieron sus compañeros el pasado viernes. Esta es la postura, ¿no? O sea, ya estoy vencido, entonces mejor me elimino porque de otra suerte me toma el enemigo y no quiero confesar nada. Otro de los sospechosos fue abatido por un francotirador de la élite policíaca parisina. Un total de 7 personas fueron detenidas. Ninguna de estas sería el hoy terrorista más buscado de París. 6 policías resultaron heridos en la refriega que durante los primeros momentos se reportó con fuego intenso y la explosión sucesiva de granadas. La policía también busca a Salah Abdeslam, quien habría participado en los atentados del viernes pasado, del pasado fin de semana, al haber conseguido el vehículo en el que los atacantes se movilizaron por sus diferentes acciones sobre París. Uno de ellos, su hermano, de nombre Ibrahim, también ya ha sido identificado. 5 de los atacantes en París son franceses de ascendencia argelina o marroquí. O sea, están ya vistos por todas partes. Argelina o marroquí, incluso nacidos en París. Y en el caso de Abdeslam, este hombre nació en Bruselas, lo que indica que la táctica del Estado Islámico es la de movilizar a sus combatientes y actuar en sus lugares de origen. O sea, no son gente que llega de Siria, son terroristas que viven en Europa. Y esto presenta un problema migratorio agudo y de convivencia en los países que han recibido a estos grupos, porque sabiendo que hay grupos musulmanes, lo que no puede uno entender como autoridad, y hablo de Francia, y hablo de Bélgica, y hablo de Italia, y hablo de España, y hablo de lo que sea, es, bueno, este hombre está en calidad de migrante y tiene aquí X número de años. O incluso, este hombre nació aquí, en París, pero no se sabe que estás viendo a un hombre que no es un parisino,
es un hombre que tiene, sí, parisino, pero tiene el corazón puesto en otro lado, con una actitud absolutamente radicalizada, aleccionada, vista, sentida por una autoridad que ahora se siente amenazada. Fíjese, el día de ayer, por ejemplo, le estaba yo comentando, el día de ayer, más o menos a esta misma hora, que la Torre Eiffel había abierto otra vez el acceso de los turistas a este emblemático monumento parisino. Media hora después de que le di el anuncio de que había abierto la Torre Eiffel, la volvieron a cerrar. Es decir, están las autoridades de Les Halles en París, las autoridades de la regencia parisina, están a la expectativa de que otra vez pueda suceder un evento lamentable como el vivido el pasado viernes. En tanto, el buque insignia de la Armada Francesa, el portaaviones Charles de Gaulle, partió del puerto de Toulon para participar en operaciones militares en contra del Estado Islámico desde el Mediterráneo Oriental. El portaaviones lleva una dotación de, fíjese, 26 cazabombarderos, o sea, son de estos Mirage que portan bombas abajo, hacen vuelos, detonan las bombas, regresan al portaaviones y están constantemente habituallándose y abasteciéndose. El portaaviones lleva una dotación de, le digo, 26 aviones que lanzarán sus misiones junto con los escuadrones ya desplegados desde Jordania y desde Turquía. Se afirma que la misión del Charles de Gaulle ya estaba prevista desde antes de los atentados del pasado viernes 13. Prevista o no, empieza a haber de Francia un movimiento estratégico naval. Cuando ya no nada más son los mensajes de aviones que bombardean, sino la presencia de desplazamiento de buques y de portaaviones y de submarinos y de elementos que se compensan y que se escoltan, ya entonces quiere decir que ya son movimientos de guerra. Son movimientos tácticos de guerra que pretenden una potencial intervención en Siria. Esto a juzgar por la salida de este portaaviones Charles de Gaulle del puerto de Toulon a un lugar del Estado Islámico desde donde se pueda hacer o encabezar alguna forma de ataque. Esto es lo que está pasando ahora en el mundo. Insisto, si bien ya la Unión Europea tiene una serie de estatutos que la hacen una asociación confederada. Si uno de los Estados miembros de la Unión Europea es agredido por un tercero, la obligación de los estados en Europa es la de unificarse detrás del país agredido y defender a este atacando a aquel que sea el enemigo común. Es por eso que le decía yo ayer que en menos de 24 horas el presidente de Francia, François Hollande, le lanza una nota de advertencia al Estado Islámico declarándole la guerra y menos de 24 horas después lo hace toda Europa aliada. Y ustedes dirán, ¿y ahí quién está? Miren, está Alemania. Aunque Alemania, después de la Segunda Guerra, ya no es una fuerza militar, está Alemania. No está Inglaterra, porque Inglaterra está fuera de la Unión, fuera de la zona euro. Pero Inglaterra está pendiente de otras posturas diplomáticas. Y pienso personalmente, y aquí perdón que emita yo una opinión de carácter estrictamente personal, pienso que el Reino Unido va a declararle la guerra al Estado Islámico después de que lo haga Estados Unidos. Y además, en todo esto, es un torneo de intereses. Europa, en territorios musulmanes o en territorios orientales, ha tenido un intenso comercio. Francia es un país que ha tenido un intenso comercio. Inglaterra es un país que ha tenido un intenso comercio. De hecho, los antecedentes de lo que hoy
es la división política de los pueblos árabes, fue aportada en parte por el apoyo y la colonización de los franceses, de los ingleses y después de sucesivas intervenciones de los norteamericanos. Esto es lo que estamos hoy viviendo en este mundo raro como el que se nos presenta, y algunas opiniones de parte de ustedes. Gelos Cornejo, qué ridículos se oyen. Tal parece que como ya no hablan de ellos, hay que aprovechar a los atentados. No vaya a ser que le suenen a la torre latinoamericana. Es lo que, o sea, lo que dice este comentario de Gelos Cornejo es: no creo que México sea un país susceptible de ser atacado por el terrorismo. Yo tampoco lo creo, aunque pienso que la previsión no es ociosa. No lo es porque un país, de todas maneras, ante condiciones prevalecientes en el ámbito internacional, debe de tener por lo menos una postura sobre qué asumir en responsabilidad. Alberto González, sé que suena chocante y pesimista, pero hay un capo de la droga que puede burlar y comprar al sistema de justicia mexicano y no se ve para cuándo lo atrapen. Si no podemos cuidarnos de los de adentro, de los que conocemos sus rostros, ¿cómo vamos a defendernos de lo que puede llegar silencioso? Raúl Baldovino, Pedro, con tanta corrupción, no me sorprendería que con una mochada dejaran pasar a cualquier persona de donde sea. Verónica Macías, de verdad que da risa este narcogobierno asesino que tenemos. El Estado Islámico no se preocupa por nosotros, ya tenemos nuestro propio infierno con este gobierno saqueador. Es lo que me comenta Verónica Macías. Emanuel Espinosa, si llegara el Estado Islámico a México, sin problema pasaría por el territorio. Desgraciadamente en el país todo se puede con dinero y con unas monedas. Las autoridades harían cualquier cosa, se harían de la vista gorda. Ya sabe, las instituciones de la República no gozan de la confianza de la ciudadanía, y ese es un problema grave, que las instituciones mexicanas tienen que darse cuenta de que deben de reconstituirse para ser ejemplares en un país que yo estoy seguro que desde el lado de la ciudadanía se mueve hacia la modernidad, y en ella yo creo que todos queremos ver instituciones fuertes. La paranoia por los atentados no solamente afecta a Francia. La policía danesa evacuó una de las terminales del aeropuerto de Copenhague al reportarse una maleta abandonada en la terminal 3. Un amplio dispositivo de especialistas, artificieros y perros entrenados en detección de explosivos fue desplazado por este lugar. Paranoia por atentados que no solamente le pegan a Francia, sino que ahora ya es Copenhague, un país que tradicionalmente no ha pasado mucho en los últimos tiempos y que ahora está reportando esta evacuación del aeropuerto de Copenhague. Una maleta abandonada trajo un amplio dispositivo de seguridad, y este dispositivo de seguridad lo que está tratando es de, con su presencia de ánimo, darle algo de calma a las sociedades en Europa que están en la paranoia total. Me preguntan insistentemente, tengo un viaje pendiente a Europa, ¿lo cancelo? No, por favor, no lo cancelemos. No sabemos qué caminos va a tomar este conflicto bélico. No lo sabemos. Lo que sí pienso es que no podemos vivir en un mundo en donde nosotros mismos nos cortemos el camino. Si tienen que ir a Europa, vayan a Europa, no cancelen sus viajes, sobre todo ahora en esta época que ya se aproxima a lo estacional, que a lo mejor a algunos de ustedes les marcaría una posibilidad de estar allá.
Vamos a hacer un corte, amigos. Estamos en Ferris Live TV, en ferris.com.mx, llevando esta señal digital desde Mérida, en Yucatán. Hable potencialmente de algún tipo de amago o ataque de parte del Estado Islámico por este flanco sur de lo que para ellos sería un punto vulnerable para la estabilidad de la seguridad nacional en los Estados Unidos. No debemos de olvidar, por ejemplo, que los ataques del 9/11 en el 2001 en Nueva York y en Washington procedieron de Canadá. Vinieron de allá con la infiltración de radicales extremos que contra de un avión de una aerolínea rusa, Metrojet, que trajo como resultado el pasado 31 de octubre la muerte de 232 personas a bordo de un aparato de esa compañía, y que el gobierno del presidente Vladimir Putin detecta que el avión fue tirado por islamitas extremos. Entonces también ahora es Rusia la que se suma a esta lucha con toda una geopolítica muy compleja, con antecedentes históricos que también lo resultan y con una confrontación que se da. Ha habido muchas personas que me han preguntado qué es lo que puede pasarle a México con este enfrentamiento que se está viendo entre, primero, Francia con el Estado Islámico, después la Unión Europea también con el Estado Islámico, y después el posicionamiento que tiene Rusia, que es lo más reciente que se ha dado, en donde luego del atentado que ya en este momento se le podría llamar que estamos viviendo una tercera guerra mundial. En ello faltan algunas otras posturas de pueblos tan importante como los Estados Unidos, un posicionamiento más claro de parte de la Organización de las Naciones Unidas y también de China, que en su oportunidad también es aquí un jugador. México o los países de América Latina no tenemos realmente un involucramiento directo en este conflicto, pero conflictos de esta naturaleza, lo que sabemos de la historia es que se presentan y estos acumulan tensiones que derivan por lugares diferentes. ¿Qué es lo que le pudiera dar a México una posibilidad de estar o de ser parte del conflicto? Bueno, la única que en este momento se me ocurre y no es una ocurrencia, simplemente es una condición geoestratégica, es que somos el país vecino por el sur de los Estados Unidos. Estados Unidos siendo ahora un punto vulnerable